Por el amor de Higgs. Hola amigos y amigas de Por el amor de Higgs, bienvenidos a un capítulo más aquí, hablando de ciencia, de filosofía, del universo, de la existencia y de nuestro elevado señor de las alturas. Pues nada, vamos a hacer un capítulo diferente a lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Hemos hecho, como han podido ver, diferentes debates sobre la Biblia y el Big Bang. Hemos hablado de la historia de la filosofía pasando por la época medieval. Hemos tenido capítulos sobre extraterrestres, pero queríamos hacer algo diferente y bueno, pues en particular queríamos hacer un capítulo de interacción con los seguidores. Nos llegan siempre preguntas súper interesantes con comentarios muy curiosos y bueno, vamos a hacer un toma y daca, un ping pong de preguntas y respuestas. Enrique y yo hemos planteado una situación bastante interesante. Él ha solicitado a sus seguidores preguntas dirigidas a un científico agnóstico aquí en Santa Olaya, mientras que yo he pedido a los míos una metralleta de preguntas para un filósofo cristiano. Así que vamos a ponernos cara a cara, uno contra uno, con nuestros seguidores detrás para apabullar al otro. Así que buenas, Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy ¿Estás ilusionado. preparado? Muy preparado, además. Te doy la muy mano, preparado, pero te voy a agarrar del cuello, ¿eh? No, muy contento por cómo la gente se está involucrando con Sí. el podcast. O sea, súper bien y está muy guay que la gente tenga sus preguntas y que quiera saber cómo la abordaríamos tú, cómo la abordaría yo, etcétera. Así que, venga, vamos a darle. Y bueno, esto, como decía, va a ser una pregunta sobre filosofía y la existencia y religión y demás, creencias y espiritualidad para él, y va a rebotarme una a mí. Entonces, bueno, pues vamos a hacer ahí un poco como un partido de tenis. Exacto. ¿Quién Entonces, empieza? ¿Quién saca? Estamos los dos armados con nuestra batería de preguntas. Te dejo empezar a ti. ¿Empiezo yo? Vale, Sí. vale. Mira, primero te Te leo dejo una empezar. que me ha hecho mucha Vamos a ver. gracia, que decía, dile esto, si Dios no existe, explica esto, y entonces das un backflip. Entonces, ¿Qué es no un lo- backflip? una voltereta hacia Ah. atrás. Entonces, lamentablemente no soy capaz de hacerlo, así que no hace falta que lo expliques. Pero mira, a ver, ¿qué te lleva a ti a considerarte agnóstico? Es una pregunta que me han hecho varios. O sea, tienen mucha curiosidad por saber tú por qué te posicionas en esa posición del agnosticismo, ¿no? O sea, no afirmas ni la existencia de Dios, pero tampoco afirmas que no existe, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te hace a ti ponerte Sí, ahí? es una pregunta interesante. De hecho, bueno, el agnosticismo es una postura que yo aplico a todas las facetas de la vida, y esto proviene de mi formación como científico. De todas aquellas facetas de la vida donde no tengo ningún tipo de evidencia sobre esa pregunta en particular, ni a favor ni en contra, entonces es una posición agnóstica en la que no solo no tengo una respuesta, sino que ni siquiera quiero enfrentarme a la pregunta. Entonces, por ejemplo, ¿existe vida extraterrestre? No tengo ni nada a favor ni en contra. Mi posición respecto a esa pregunta es agnóstica. Incluso, por ejemplo, cosas como la teoría de cuerdas. Que me pregunta mucha gente, ¿crees en la teoría de cuerdas? Bueno, la esencia de la cuestión no es de creencia. Entonces, ni me posiciono ni a favor ni en contra, y por lo tanto tengo una postura agnóstica. Con la existencia de Dios me pasa un poco eso. No tengo nada a favor ni en contra, por lo tanto me sitúo en ese espectro. Ahí estoy en contra de lo que dice Dawkins, de que es una posición, primero, que lo llama cobarde, Sí. y luego él usa el tema de la probabilidad bayesiana. Y no creo que mi postura agnóstica no es que se encuentre el 50% de esa pregunta, ni siquiera de probabilidad, porque ni siquiera conozco el espectro de posibilidades, ni puedo mesurarlas, no puedo cuantificarlas, de manera que es un agnosticismo en el que ni siquiera me enfrento a la pregunta. O sea, Vale. la pregunta está en otro plano de realidad, y ni siquiera me acerco a ella. Entonces, por una cosa que me preguntaban otros relacionada con esto, era si alguien te pusiera una pistola en la cabeza y te dijera, tienes que responder sí o no, o si no te pego un tiro, ¿no? Es lo que la gente me pregunta. Los filósofos como están, ¿eh? Luego pasa lo que pasa con, Claro, con Abelardo, sí, efectivamente. con el otro, ¿cómo era? Que le mataron los alumnos. Ostras, Escoto, Escoto Eriúgeno. No, pues eso, o sea, tú ante una pregunta así dirías, es que no puedo responder, ¿no? O sea, sería como tu aproximación. Sí. Ni siquiera me adentro en la pregunta, porque cuando veo una pregunta sobre la que no tengo ningún tipo de perfil experimental, me sitúo en una esfera en la que ni siquiera me aproximo a la pregunta. El concepto de agnóstico, por cierto, es muy interesante. Creo que surgió con esa Huxley. Sí.
creo que fue el que lo propuso. Agnóstico, como lo que... Pues, Que no conoce, no sabe. Sí, sí. y es un concepto que él acuñó y me parece una postura... Yo creo que es la postura natural ante muchas cuestiones. O sea, lo que no tiene mucho sentido es que uno tome una posición antes incluso de pararse a considerar cuál puede ser la evidencia a favor de una cosa o de la otra, ¿no? Sí, sí. Y yo creo que es la postura más A natural. mí me parece la más científica porque a falta de pruebas, Ya. lo que te impulsa a uno u otro extremo es una convicción basada en fe. Claro. Y es una postura que científicamente pues no solemos tomar. Por eso que diga Dawkins que es una postura cobarde, a mí pues no me gusta mucho. De hecho, la postura atea, yo lo he dicho en un podcast, algunas veces, quiero matizar porque muchas veces lo solté sin siquiera plantearlo bien, a veces me puede parecer arrogante con cierto perfil de ateo, no con todos los ateos. Cierto perfil de ateo me parece arrogante en cuanto a que basan su ateísmo no es que no se ha encontrado nada, y bueno, el conocimiento de la ley de la física es muy limitado y me parece que es como darle demasiada importancia al conocimiento que tenemos, que es bastante limitado. En cualquier caso, a mí la postura que me parece más sensata es la del agnosticismo, simplemente porque me parece la más científica. De hecho, ante una situación en la que no tienes nada a favor o en contra, pues te sitúas en ese espectro bueno, pues sin respuesta, ¿no? Muy bien. Venga, va, dale. Toca. Venga, te toca. Yo lo puse en Instagram, puse una etiqueta de estas de preguntas, Sí. y bueno, me han llegado 400 preguntas, Enrique. No pasa nada. De una en una. ¿Estás preparado? Vamos, sí. Venga, a ver. Esta además me lo hace la Mala Rodríguez, ¿conoces? No, Es una rapera. vale, no la conozco, no. ¿Qué Ya la prefieres, busqué, perder un brazo o una pierna? ¿no? Ostras. Perder un brazo o una pierna. Y quiero que, no solo que respondas, Claro, sino que que lo razone, encuentres ¿no? un punto filosófico, que encuentres Un algo, punto filosófico. sí, de que lo relaciones con algún tema de la filosofía, de la historia de la filosofía. Con la historia de la filosofía. A ver, mi respuesta, yo prefería perder una pierna antes que un brazo. ¿Sí? Sí. ¿Algún motivo? Motivo, bueno, a lo mejor, claro, si pudiera perder o sea, si tuviera que perder un brazo, perdería el izquierdo, ¿no? Sí. Entonces, porque de hecho escribo, como hago todas las cosas, ¿no? Entonces, pero joder, si pierdo un brazo ya no puedo, no sé, dar un abrazo con las dos manos y tal, pues no Qué sé. bonito, es un poco- qué bonito. El amor. Pero bueno, El amor. ¿y no encuentras ningún vínculo ahí? Con la filosofía. Venga, Eh, es el reto. Pues no. No hay teorías, por ejemplo, Mm. teorías del riesgo o del valor, de... No se me ocurre nada. Lo voy a pensar a lo largo de este podcast a ver Venga, si se me ocurre algo. que lo voy a preguntar al Estoy final. intentando Vale, A va. ver si encuentras algo, pero Vale. tiene que haber algo. Primero, un filósofo que haya perdido una pierna o un brazo. No hay ninguno. Estoy pensando y no se me ocurre ninguno. Seguro que luego hay un montón. O que hayan perdido, bueno, Alguna Abelardo sí, perdió el Abelardo pene. perdió. Se podía considerar una pierna, ¿no? Para algunos... Joder, Javi. Vamos a hablar también del delfín. No. No. Eso queda en el pasado. Vale. Hay que superar el destino. Sí. Pero... Pues no. No se me ocurre ahora ninguno. Venga, continuamos, pero luego te Va, voy a dale, preguntar. venga. Vete pensando eso. Te Venga. toca. Me toca. Va. A ver, dame un segundo. Un saludo a la Mara Rodríguez, por cierto. Vale, a ver. Vale, mira. Está un poco relacionado con la anterior, ¿vale? Pero ¿qué cosas? O sea, ya sabemos que tú eres como agnóstico, que no te inclinas hacia ninguna, o sea, que no te inclinas definitivamente hacia ninguna cosa ni la otra, pero ¿qué cosas hay que si tú solamente las considerases esas, sí que te harían inclinarte hacia la existencia de Dios? No O sea, ¿se entiendo entiende bien, la pregunta? por ejemplo. Vale. O sea, ¿qué cosas a ti te hacen como pensar, Ajá. pues a lo mejor sí, ¿sabes? Luego, en último término, Vale. dices, no tengo suficiente como para Vale. decantarme, pero ¿qué cosas te hacen decir, ostras, pues sí. quizás sí? Y de hecho me pasa con el ateísmo. El ateísmo es una postura que a mí me deja muy frío. Ujú. Porque es verdad que la existencia requiere una explicación. Porque es más lógico no existir que existir. Y como parece más natural no existir que existir, la existencia requiere una explicación. Me molesta lo de la tetera de Russell, porque, bueno, comparan, dicen, ¿por qué Dios existe y por qué tenemos que buscar un ser así extraño? Lo comparan con una tetera que está orbitando el sistema solar
Y bueno, una locura que dicen que es una pregunta que no tiene sentido, ¿no? Igual que preguntar por Dios, que hago un nivel similar de validez en esa cuestión. Y yo respondo a ese tema de la tetera, que la tetera no es algo que me resulte importante para mi existencia. O sea, la pregunta de la existencia de Dios sí me parece una pregunta fundamental dentro de las cuestiones que inquietan al ser humano suficientemente como para que sea una pregunta que uno quiera indagar en ella. Y la respuesta atea me resulta precisamente al nivel de lo que se critica del dogmatismo cristiano, en que es una respuesta que tapona, es una respuesta que tapona nuevas ideas, en el sentido de que frena la curiosidad respecto a una pregunta muy relevante. Entonces, ¿qué me hace considerar la existencia misma? El levantar por la mañana y decir, ¿por qué estoy vivo? ¿Y qué pasa cuando muera? ¿Y por qué hay universo? O sea, esas preguntas de mirar alrededor y decir, ¿qué coño es esto que estamos haciendo? ¿Sabes? Como... Sí. Y eso ¿Qué está me hace... pasando aquí? Exacto, sí, sí, sí. La posición atea de no hay nada y te mueres y se acaba, Sí. me sigue pareciendo, me deja vacío. Me deja vacío en el sentido de que, de verdad que creo que la existencia necesita una explicación. Y me pasa un poco lo de Saga, ¿no? Afirmaciones extraordinarias requieren, creo que la existencia es tan extraordinaria que necesito una respuesta extraordinaria y no me vale un ya. Qué bueno. Esa es la idea. No lo había visto nunca desde esa perspectiva, me gusta. Mira, Quantum Carla. Vale. Es una chica que hace divulgación de física en redes. Vale. ¿Por qué existe la maldad y cómo se existe con un Dios de amor? Vale. Soy física y cristiana. Ah, qué bueno, qué bueno. Carla se llama, ¿no? Carla. Vale, a ver, los filósofos nos gusta distinguir. Yo tenía un profesor que decía, un filósofo cuando tiene un problema se inventa una distinción para resolverlo. Bueno, pues los filósofos hemos distinguido siempre entre lo que es el mal natural, ¿sí? Seguro que te suena, y el mal moral, ¿vale? El mal natural son cosas como los terremotos, las enfermedades, los tsunamis, etcétera. Pedro Sánchez. No. Es una broma. Corta ahí que no. Pues eso, ¿no? Vale, exacto. Desastres naturales, ¿sí? Y el mal moral es el mal que hacemos los seres humanos, ¿vale? En plan, los asesinatos, la corrupción, todo, ¿vale? Los abusos de poder, etcétera. Entonces, yo creo que hay una explicación para cada una que es diferente, ¿vale? El mal natural, por ejemplo, yo creo que es resultado sencillamente de tener un universo con un orden regular, ¿vale? Pues eso va a implicar que a veces pues, las placas tectónicas se muevan de una manera que eso genere lo que es un terremoto, ¿vale? Pues y entonces a veces si hay un orden regular y una serie de leyes y tal, pues va a significar pues, que tal microbio pues va, yo qué sé, lo que sea, ¿vale? Entonces, eso yo creo que se explica de esa manera. ¿Pero no podría haber creado Dios un mundo sin terremotos? Yo creo que, o sea, podría haber creado un mundo sin terremotos, pero si crea un mundo con un orden regular, ¿sí? No veo de qué manera puede crear un mundo en el que haya un orden regular y ese orden regular no tenga a veces cosas que sean como los terremotos. O sea, a lo mejor sería un mundo sin terremotos, pero para hacer un mundo sin terremotos pues tendría que ser seguramente un mundo sin placas tectónicas y entonces tendría que tener otras leyes de la naturaleza completamente diferentes y tal, ¿no? Entonces, no sé muy bien esas otras leyes de la naturaleza qué tipo de desastres naturales podrían hacer posibles, ¿no? Entonces, yo lo veo más por ahí, por la línea del orden regular de las cosas, ¿vale? Y luego el tema del mal moral, pues es que el ser humano es libre, ¿vale? Puede abusar de su libertad. Dios podría hacernos de tal manera que no actuásemos nunca mal, ¿vale? Pero bueno, ha decidido dejarnos, digamos, esa opción de poder abusar de nuestra libertad, ¿no? Y por ejemplo, una de las cosas que decía San Agustín, nuestro gran amigo San Agustín, ¿sí? Es que como Dios es omnipotente puede sacar un bien mayor de cualquier mal que suceda, ¿no? O sea, no hay un mal lo suficientemente grande que Dios no lo pueda utilizar para sacar algún bien mayor, ¿no? Y yo, por ejemplo, a mí me gusta verlo de la siguiente manera, ¿no? O sea, si nosotros pensamos ¿no? Porque Carla preguntaba, ¿por qué existe el mal si existe un Dios bueno, no existe un Dios de amor y tal, ¿no? A mí me gusta verlo de la siguiente manera. Yo creo que la posibilidad del mal, ¿sí?
hace posibles bienes que no serían posibles si no existiera el mal, ¿vale? Por ejemplo, virtudes morales como la valentía, ¿no? O sea, uno no puede ser valiente en un mundo en el que no existe la posibilidad del peligro y en el que no existe la posibilidad de que tú pierdas algo que estás arriesgando para hacerlo lo noble, ¿no? El sacrificio y el sacrificio de la propia vida, que es como el sacrificio, el acto de amor más grande que puedes hacer en esta vida, ¿no? Pues no lo podrías hacer si no pudieras perder la vida, sacrificarla de alguna manera, ¿no? Entonces yo creo que cuando ves estas cositas de que hay varias virtudes morales que parece que tienen esta conexión lógica con la existencia del mal, no es tan descabellado pensar que un Dios bueno pueda querer permitir el mal durante un cierto periodo de tiempo para que esos bienes puedan existir también, ¿no? Eso es como yo lo abordaría. Es un poco forzadillo. Bueno, No, está bien. Me gusta lo del Leibniz de vivimos en el mejor mundo posible. Sí, a ver, Leibniz decía que... Pero eso me gusta, fíjate. ¿Eso te parece más atractivo eso que, por ejemplo, lo que acabo de decir? O sea, me parece como... O sea, podría haber hecho 1000 mundos y en todos tiene que haber tipos de males y este es como el que mejor le ha salido. Sí, o sea, claro, por ejemplo, Leibniz, esto lo hemos hablado creo alguna vez, ¿no? Leibniz dice Dios ve todas las posibilidades y entonces va evaluando y escoge la mejor, y la mejor es esta. Y sí, la mejor posibilidad incluye el mal, porque, bueno, un mundo en el que exista el mal es un mundo en el que pueden existir esos otros bienes, es un mundo en el que puede haber una historia de triunfo sobre el mal, que también es algo emocionante, interesante y valioso, ¿no? Y decía, y ese es el mundo mejor, ¿no? Pero a mí, yo soy más de Santo Tomás. Santo Tomás decía que no hay ningún mundo posible que sea el mejor, ¿vale? Sino que por cada mundo posible siempre hay uno que podría ser mejor, ¿no? O sea, dice Santo Tomás, Dios lo podría hacer mejor siempre, ¿vale? Lo que pasa es que entonces, como no hay ningún mundo que sea el mejor, pues Dios no está obligado a crear ninguno, ¿sí? Sino que sencillamente va a buscar uno que sea bueno y libremente va a escoger ese, ¿no? Entonces, me gustó, lo que dijiste sí me gustó, lo de que el bien como contrapartida, o sea, el mal como contrapartida del bien. Como un espacio que permite generar o sea, yo pienso también en algunas de todas estas grandes historias que más nos emocionan. A mí me emociona mucho todo el Señor de los Anillos, Bambi. Joder. Bambi. A ver, que está el camino del héroe también ahí, Bambi, ahí potente, ¿no? A ver. Pero no, a mí me gusta mucho el Señor de los Anillos, el Silmarillion y tal, ¿no? Y ves que son historias en las que si tú le quitas el mal, desaparece todo lo valioso que tiene esa historia y tal, ¿no? Entonces es posible que Dios se lo plantee de una manera similar, ¿no? Guardando un poco las distancias. Pero bueno, no sé. O sea, en último término, yo creo que el mal, aunque hay o sea, creo que hay respuestas que podemos dar y que nos pueden dar un pequeño atisbo de por qué existe el mal, si existe un Dios bueno, yo creo que es un gran misterio también. O sea, interesante. Bueno, me toca a mí, ¿no? Vamos a ver. A ver, ¿con qué me sorprenden tus seguidores? Qué tensión. Sí. Me voy a tocar el piano. Había uno que me preguntaba... Mira, va, te voy a hacer esta. ¿Dónde me pregunto? Quiero verla bien. Vale. Dice, con tantas pruebas científicas que demuestran que Dios no existe, ¿por qué dejar la puerta semiabierta a las religiones? ¿Es algo heredado o cultural? Wow. Bueno, parte de una premisa falsa. Vale. Creo que para que una conclusión pueda ser válida, las premisas tienen que ser verdaderas. Exacto. Y esta premisa no es verdadera, o sea, no hay ninguna prueba de que Dios no exista. Vale. O sea, lo que sí se ha podido ver es que ciertas formas de teísmo y bueno, las escrituras tomadas de forma literal no son acorde a los datos científicos. Los religiosos tienen esa virtud de decir, no, esto es una alegoría, entonces ya escapáis del juicio científico de cosas como la creación. Entonces, la creación bíblica no se sostiene según los datos científicos y lo mismo le pasa a muchas cosas como los milagros, de eso hablaremos en otros capítulos, ¿no? Pero los milagros, lo que decía de la creación y muchos más dogmas importantes de la religión son desacreditados por la ciencia. Pero hay muchas formas de
circunvalar esa cuestión, entre ellas decir que todos esos relatos son alegorías, de tal manera que el religioso puede de alguna forma mantener sus creencias también basándose en la evidencia científica por medio de ese pacto, ¿no? O sea, al final el mundo factual está respondido por las preguntas científicas y el método científico, mientras que el mundo moral y espiritual es el que se aborda desde la religión. Entonces, mientras se mantenga esa posición de compatibilidad de mundos, la ciencia no desacredita la existencia de Dios. De hecho, creo que en cualquier debate sobre estas cuestiones lo primero es definir qué es Dios para cada uno y en función de cómo definas Dios, pues la ciencia podrá decir más o menos. Pero hay ciertas formas de Dios muy genéricas, como las que estamos diciendo ahora, un Dios que no interviene, que no está afectando a cada cosa que ocurre. Eso no hay forma de refutarlo. ¿Y qué crees que tiene? Porque yo esta es una actitud que he visto muchas veces. O sea, ¿qué crees que tiene en la cabeza este tipo de personas cuando hablan de pruebas científicas de que Dios no existe? O sea, ¿qué crees que, o sea, ¿por qué hablan de eso? O sea, ¿en qué crees que están pensando? Va, yo creo, y a ver qué opinas tú, pero creo que va muy por ahí, por el hecho de que han tenido una relación con religiosos que toman la literalidad del relato bíblico. Porque de otra manera no se me ocurre cómo pueden imaginar que la ciencia ha desacreditado a Dios, la existencia de Dios, cuando al final un Dios que esté más allá del universo ya de por sí es algo imposible De verificar de verificar. empíricamente. O sea, si ya está fuera del universo, que no puedes hacer nada con la física para ni decir nada a favor ni en contra. Y ese es el problema de la hipótesis de Dios. Pero creo que es una falta de entendimiento del propio, de ciertos aspectos de la religión. No sé cómo lo ves tú. Sí, sí, o sea, yo lo veo igual. O sea, yo creo que la gente normalmente cuando toma esta actitud piensa en esas cosas, ¿no? En plan, pues la El ciencia Dios ha bíblico, demostrado ¿no? la evolución y eso se contradice con una lectura literal de la escritura, ¿no? Pero es en plan, ya, pero perdona, los cristianos llevamos haciendo lecturas alegóricas del Génesis desde cientos de años antes de que apareciera la ciencia moderna, ¿no? Entonces es en plan, o sea, se parte como un poco de esta idea de que quizás toda la tradición ha tenido una lectura, ¿cómo se dice esto?, monolítica, rígida de ciertos textos, y entonces ha llegado la ciencia, ha demostrado que eso es falso y entonces se ha cambiado la lectura, ¿no? Pero no es así cuando tú miras la tradición, ¿no? Pero aparte creo que la gente normalmente quizás confunde lo que sería un teísmo filosófico genérico, ¿sí? De sencillamente Dios existe, en plan existe un ser personal supremo que ha creado el universo y ya está, y luego con un Dios de una religión en concreto. Claro. Entonces a lo mejor toman, lo que sé, pues eso, una cierta lectura muy fundamentalista de ciertos textos que ha sido refutado por la ciencia y eso lo toman ya como una refutación entera de la religión y no solo de la religión, sino también del teísmo filosófico, que a lo mejor no tendría por qué estar relacionado con una religión en concreto, ¿no? Sí, es importante, yo creo, resaltar que existen muchas religiones y muchas formas de entender la relación de una persona con un ser superior. Yo no creo en ese ser superior, pero sí veo que hay muchas formas de relación de un individuo con esa existencia superior. Y obviamente hay tantas formas de entender esa relación que pues habría que ir una por una para ver cuál es compatible o no con la ciencia. Pero generalmente un ser superior que está más allá del universo está más allá de la ciencia. De Muy bien. momento, en informar. ¿Te toca? ¿Estás ¿No? ¿Te preparado? toca a ti? Ah, sí, bueno, Sí. sí, exacto. Dale, dale, venga, dispara. ¿Crees que somos moralmente responsables o todo realmente da igual a nivel universal? Esta pregunta es de Mauser C96X. Vale. ¿Crees que somos moralmente responsables o todo realmente da igual a nivel universal? Yo creo que sí que somos moralmente responsables. Yo creo que el ser humano es libre, ¿no? Tiene libertad, tiene libre albedrío y eso significa que es responsable de lo que hace, de lo que hace con su vida, de lo que hace con sus acciones, etcétera. Entonces, y me parece que eso es un hecho, es casi un hecho de experiencia, o sea, que nosotros lo vemos en nuestra vida cuando estamos actuando, hacemos algo mal o nos hacen algo mal o hacemos algo bien. Es como que instintivamente creemos que eso es responsabilidad nuestra, ¿no? Y si alguien no se hace responsable de lo que ha hecho, pues digamos eso lo consideramos como una persona que no, digamos, pues que no está actuando bien, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que sí, yo
parto de un convencimiento de que sí, que somos moralmente responsables de lo que hacemos. Eso no quiere decir que, no sé, a lo mejor somos moralmente responsables y al final todo da igual también, no sé. Pero yo creo que sí que somos moralmente responsables, ¿no? Haremos un capítulo de libre albedrío que no es una cuestión para nada clara y definida. Sí, es muy interesante, sí. O sea, realmente, eso de nuevo, hay una premisa ahí que no está 100% clara, que es la de la existencia del libre albedrío, y es un tema, a mí me inquieta mucho, a la vez porque me fascina. Perfecto, pues mira, tengo una pregunta para ti relacionada con esto, que es si sobre la moral, tú piensas que tenemos o sea, que la moral, te lo voy a plantear así, ¿tú crees que hay hechos morales objetivos o digamos es todo subjetivo desde un punto de vista moral? Qué loco, ¿no? Sí, esto me lo han preguntado bastantes personas, ¿eh? Creo que hay una cosa que se ejercita poco y que debe ejercitarse más, que es la capacidad que tiene una persona de decir, no sé, estamos acostumbrados a opinar sobre todo, incluso cosas que no sabemos, y me siento incapaz de responder a esta pregunta. O sea, realmente creo que me vas a responder mucho mejor tú a esta pregunta de si hay hechos objetivos. Mi intuición me dice que sí, que tiene que haber hechos moralmente absolutos. De matar a una persona está mal. Creo que no hay ninguna forma de justificar eso moralmente bajo ninguna premisa. Y creo que el relativismo moral aplica a cierta esfera de actos humanos, pero hay otra que sí tendría que haber cosas que están bien y que están mal. Eso me dice la intuición, pero no sé. No, estoy completamente de acuerdo. O sea, yo creo que... ¡Coño, acerté! Sí, sí, sí. Bueno, acertaste, no sé, a lo mejor estamos equivocados los dos, ¿no? Pero yo es que, digamos, mi aproximación a la filosofía, ¿vale? Intento hacer lo que se conoce como una filosofía del sentido común, ¿vale? Y por esto lo que entiendo es lo siguiente. Nuestro punto de partida en la reflexión filosófica tiene que ser esas verdades evidentes en la experiencia ordinaria del mundo, ¿vale? Luego a lo mejor hay que revisarlas y las revisamos a la luz de los argumentos, pero nuestro punto de partida tiene que ser siempre ese, porque si no, empiezas con la duda y no sales nunca de la duda, ¿vale? Y yo creo que la experiencia moral propia de nuestras propias acciones, las acciones que nos hacen los demás y tal, nos está gritando que hay verdades, hay cosas que están objetivamente bien y cosas que están objetivamente mal, ¿no? Quemar personas. Quemar personas, por ejemplo, está mal, perdón, me está saliendo ahora. Está mal. Quemar personas está mal. Tu última barbacoa, ¿qué tal? Bien. Quemar personas está mal. La dijimos el otro día. Está mal, efectivamente. Sí. Dale. Vamos allá. ¿Qué es el alma? ¿Qué es el espíritu? ¿Son eternos? Joder. ¿Cuáles son sus orígenes? Toma ya. Eso son tres preguntas en una, Javi. Eso es hacer trampa. ¿Qué es el alma? ¿Qué es el espíritu? Y... si son eternas. Sí, son eternas. Vale. ¿Y cuáles son sus orígenes? Vale. Interesante. Vale. Ok. Yo en este tema soy muy aristotélico, ¿vale? Entonces, Aristóteles, voy a explicar, empiezo por Platón, ¿vale? Platón plantea una especie de dualismo bastante fuerte entre lo que es el alma y el cuerpo, ¿vale? Y de hecho recuerda mucho a Descartes, lo que después diga Descartes, ¿no? Que el alma está como atrapada dentro del cuerpo, que tiene que escapar, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, Aristóteles lo que hace es intentar suavizar esa posición. Y él la idea que tiene es la siguiente. El alma es lo que distingue el ser vivo del ser inerte, ¿vale? Entonces, ¿eso qué consecuencia? O sea, el alma, digamos, nosotros lo traducimos alma, pero lo llaman la psique, ¿vale? La psique es la forma del ser vivo, es la esencia del ser vivo, ¿no? Algo está vivo porque tiene un principio de la vida que es la psique, que es el alma, ¿vale? Entonces, ¿eso qué significa? Que cualquier cosa que esté viva tiene alma. Lo que pasa es que no, para Aristóteles no va a tener todos un alma que sea en plan, pues eso, como el alma humana, por ejemplo, ¿no? Un alma que sea inmortal. De hecho, para Aristóteles prácticamente está bastante claro que todas las almas, exceptuando el alma del ser humano, mueren con la corrupción del cuerpo del animal, ¿no? Aristóteles está un poco así que no queda muy claro si piensa que el alma humana sobrevive a la muerte o no, pero bueno. Entonces, eso por el lado del alma, ¿no? Espíritu sería el nombre que yo le daría a esa alma, si hay alguna que por su propia naturaleza es capaz de sobrevivir al cuerpo, ¿vale? Entonces, y esta sería, creo yo desde un punto de vista filosófico, el alma humana, ¿vale? Que el alma humana tiene ciertas operaciones que es capaz de hacerlas al margen de lo material, ¿sí? O que es capaz de hacerlas
al margen con independencia de lo material, y entonces eso es como es un motivo para pensar que puede también existir, subsistir al margen del cuerpo, ¿vale? Y la última pregunta Si era... son eternas, ¿y cuál es el son eternas, origen? vale. Entonces, eternas. Eternas quiere decir que han existido desde siempre. Eso es lo que pensaba, por ejemplo, Platón. Platón pensaba que todas las almas preexisten al cuerpo, entonces que hay un momento en el que pues, un alma entra en un cuerpo y luego se muere ese cuerpo, se va al mundo de las ideas otra vez y puede volver a reencarnarse y tal. Yo no creo que las almas sean eternas en ese sentido, ¿vale? Creo que las almas o sea, en el sentido aristotélico, creo que las almas de todos los seres vivos mueren, se corrompen con la corrupción del propio cuerpo, y creo que la excepción más plausible desde el punto de vista filosófico es el alma humana. Pues creo que el alma humana, sí, que una vez existe, empieza a existir con el cuerpo, es posible que sobreviva a la muerte del cuerpo, ¿no? Fascinante. Eso sí, pero bueno, habría que fundamentarlo bastante más. Obviamente, ¿no? ¿Y esa es la visión también cristiana? No, esa es la visión, diría yo, más aristotélico-tomista, ¿vale? O quizás sí que podríamos decir que es la visión más tradicional. Pero dentro del cristianismo hay hay una mayor amplitud de opciones que esa, ¿vale? O sea, sí que a lo mejor es la opción que se ha tomado más regularmente en la tradición, pero por ejemplo yo conozco autores que están defendiendo hoy en día que no, que las almas de los animales también sobreviven a la muerte, por ejemplo, ¿vale? También son inmortales. Y esos son autores cristianos, no me acuerdo cómo se llama ahora uno, pero bueno. Y esa es una posición que está abierta dentro de la religión, me parece a mí. No creo que haya nada en la religión que taxativamente excluya esa opción. E incluso hay un autor que se llama Peter Van Inwagen, ¿sí?, que es cristiano y que dice que el alma no existe, por ejemplo. Es una especie de materialista acerca del ser humano. Entonces es una postura muy, muy curiosa. Y él lo argumenta en base a las escrituras y tal. Tengo pendiente hacer un vídeo de él. Y eso, no sé, dentro del espacio lógico podría llegar a ser, me parece absurdo desde el punto de vista filosófico, pero podría ser una opción abierta. Sí. ¿Turno? Mi turno, venga, vamos allá. Esta era divertida, me pareció divertida. ¿Cómo le explicarías el Big Bang a un niño de 5 años? Diría lo de la historia esta de... ¿Y quién fue San Agustín que preguntó que hacía Dios antes de crear el tiempo? Preparar el infierno para que hacen esas preguntas. Preparen un infierno para este niño que hace el Big Bang. ¿Cómo explicaría el Big Bang a un niño de 5 años? 5 años es muy pequeño, ¿eh? O sea, no sé si nos damos cuenta de que ya está empezando a entender qué es papá y qué es mamá, Sí, sí. como a explicar qué es el Big Bang. Muy difícil, muy difícil. Pero bueno, intenté explicar que todas las cosas nacieron, surgió de una chispa de creación, de materia, y que bueno, pues que poco a poco esas cosas fueron expandiéndose y formándose agregados, que son las estrellas, los planetas, y que estamos en uno de ellos, pero no sé si entendería algo. Sí, y si el niño te preguntara, ¿y esa chispa de dónde salió? Claro. ¿Qué le dirías? Que se calle. Déjame en paz, niño. Vete con mamá. Se me recuerda un chiste, te lo cuento. A ver, no sé, depende. ¿Qué nivel es? ¿Es nivel el delfín pajero o es Dice, nivel...? dice, mamá, ¿me explicas la teoría de cuerdas? Mi hijo, pregunta algo más sencillo. Mamá, ¿por qué tengo dos padres? Supongamos un hilo unidimensional. Está bien, sí. Es en ese nivel, sí. No, pues ciertamente, claro, ahí está el tema. ¿De dónde viene el Big Bang? Es la gran pregunta. Y ese es el punto donde la ciencia empieza a tocar ya cuestiones religiosas. Y me parece fascinante porque ya dije que la existencia es algo que me inquieta. Saber de dónde viene la existencia es algo que para mí es fundamental para entender mi propia actitud ante la vida. Creo que he dicho varias veces que para mí la física es una herramienta de filosofía de vida. Entender cómo funciona el universo me genera puntos de apoyo para entender mi existencia, y con mi existencia entiendo mi realidad y mi mundo, y eso me aporta una riqueza a la hora de entender mi conexión con mi entorno, las cosas o las personas con las que interactúo en el día a día, y por eso para mí son preguntas que tienen mucho valor de existencia. Y es la parte que me encanta de la física, que es capaz de tocar esas preguntas relevantes
cómo surgió el universo. Y eso es una pregunta que se acerca mucho a preguntas filosóficas y religiosas bueno, que se han hecho a lo largo de toda la historia. Así que las ciencias, para los que decían bueno, que la ciencia es capaz de, pues bueno, todavía no, pero por ahí anda, estaba bastante cerca. Entonces sí, es una conversación muy interesante con un niño para traumatizarlo para el resto de su vida. Un niño traumatizado por científico. Se dedica a la poesía. Ya me toca, ¿no? Venga, La pregunta es se llama Galarga. ¿Lo vale, conoces? no. Galarga. Sí, Elder. No voy a caer, Javi. Te lo he visto en la cara, te lo he visto en el rostro. Es malísimo disimulando. ¿Está justificado matar en nombre de la iglesia? Ah. Lo pregunta Larry. Larry, ¿qué? Respuesta no. Siguiente pregunta. Es que... No, pero supongo que se referirá a cruzadas, Claro. Guerras religiosas. Al Claro. final, bueno, yo no entiendo mucho Claro. del Islam y demás, pero ellos tienen la yihad, ¿no? Claro, La claro. guerra santa. Sí. Eh, Yo no creo que no creo que sea una justificación. ¿Cuál es la postura de la iglesia respecto a las cruzadas? Lo tendría que mirar. Lo tendría que mirar, no sé. O sea, la iglesia tiene toda una teoría de la guerra justa, ¿vale? Pero es una teoría general, no es que sea en plan, si una guerra tiene una motivación religiosa, automáticamente es justa, ¿sabes? O sea, no tiene por qué. Pero puede haber una guerra justa entre dos naciones, en que a lo mejor una nación te está robando todos los recursos y no te deja otra que ir a la guerra para que te dejen en paz. O sea, eso tiene que ser una opción abierta, ¿no? Porque si no, es en plan, bueno, que te roben los recursos y se mueran todos tus hijos y todo no sé qué, y no puedes hacer nada porque pacifismo, ¿no? Pues tampoco, ¿no? Entonces hay toda una teoría de la guerra justa, se tienen que cumplir una serie de condiciones y tal, también hay toda una reflexión, esto es que hay mucha reflexión sobre esto en la tradición filosófica porque la guerra ha sido una constante de la humanidad, ¿no? Hay toda una serie de cosas que si tú haces en la guerra, estás siendo injusto y estás cometiendo injusticia y eso se tiene que resarcir de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, una cosa que se resaltaron por encima en la Segunda Guerra Mundial, la división entre combatiente y no combatiente. Sí, o sea, el hecho de tú lanzar una bomba atómica sobre población inocente, eso es un crimen de guerra. Entonces, cosas así, pero no, yo creo que no hay, o sea, que por sí mismo el hecho de decir vamos a hacer una guerra religiosa para que los otros se conviertan y tal, yo creo que es lo peor que puedes hacer. Pero tengo curiosidad por la postura histórica, porque Ya. al final, por ejemplo, creo que la iglesia se retractó con el caso Galileo y pidió perdón, ¿no? Sí, no tengo ni idea, no sé. Tenía que mirar. Juan Pablo, uno de Sí, estos, Juan Pablo II me parece que me dijo suena algo. que hizo unas declaraciones y lo mismo Sí, con otros casos históricos. Me da curiosidad saber la puede postura oficial de la guerra con respecto de la mira, iglesia. eso con si quieres respecto lo puedo mirar un día y podemos hacer un podcast exclusivo sobre eso. Las en plan, cruzadas. Las cruzadas. Sí, sí. Qué Pero no tengo historia ni idea. la de las cruzadas. Sí. La estoy leyendo, la estaba estudiando en Humanidades y qué locura. Qué bueno. Qué locura. Bueno, no. Bueno, o sea, qué interesante, vamos a dejar. Vale, ahora, ¿se puede matar en nombre del agnosticismo? Adokis. Mira, una pregunta que me han... Bueno, mira, te voy a hacer esta y luego te hago la otra. ¿Qué opinas? Pero la voy a cambiar un poco. ¿Qué reflexiones puedes sacar de del hecho de que la teoría del Big Bang la propusiera un sacerdote? O sea, ¿qué reflexiones te genera eso? Me resultó muy curioso cómo hubo un rechazo visceral inmediato por el hecho de que fuera una persona que provenía de la iglesia. Me resulta fascinante cómo Einstein, que sobresalió por ser una persona que su mayor virtud fue luchar contra los prejuicios, cayera de los mismos prejuicios que criticó de joven. O sea, realmente me parece una historia fascinante en cuanto a el ser humano como tiene un lastre de prejuicios que ni la persona con menos prejuicios es capaz de quitarse de encima. Y luego me parece fascinante como el propio Lemaitre hubo un capítulo muy interesante en el que un obispo, el Papa, quiso hacer una declaración El de... Papa, sí. Miren, ¿no? Y él dijo, no te metas en asuntos científicos, esto no es religión, esto es ciencia. O sea, me parece fascinante como el mismo Lemaitre quiso poner distancia con respecto a matices religiosos.
Entonces, es un capítulo que muestra muy bien ese efecto rebote en el que pasamos de una religión que tiene una dominancia en las esferas humanas eh, que van más allá de la propia religiosidad, como la ciencia, a una ciencia que aparta a la religiosidad todo lo que puede hasta el punto de crear prejuicios respecto a una cuestión puramente científica. Entonces me parece un capítulo significativo de la historia de la humanidad que demuestra que el siglo pasado todavía no están cerradas ciertas heridas respecto a el papel de la Iglesia en la indagación de la naturaleza y también de las personas, ¿no? Me parece muy curioso el comportamiento de Einstein, de Lemaitre y en general, bueno, pues como la ciencia no se libra de sesgos. Bueno, Interesante, ¿verdad? sí. Vale, señorita Melan. Va con un niño de 8 años. ¿El niño del Sí, normal? sí. Pero igual. ¿Cómo entran milagros en el marco científico basado en la previsibilidad y la reproducibilidad? Esa sería más una pregunta para ti, ¿no? Sí, no, pero que la podemos vale. reformular. ¿Qué vaina con los milagros? O sea, ¿Qué vaina? Quiere decir, Vale. y de hecho habíamos pensado hacer un capítulo Claro. de esto. Sí. Un milagro es algo que atenta Sí. contra la ley de la física. O sea, de repente va el tipo. No estoy de acuerdo con eso. Dime tú. Porque, espera, o sea, vale. Convierte déjame- panes. Vale. No, ¿cómo era? El vino, Sí, el agua sí, en vino. sí. O caminar sobre las aguas. Sí, O de repente, pum, por la cara hay Sí. no sé cuántos peces. sí, sí, sí. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos peces eran? No tengo ni idea, no sé. Mira, David Hume, ¿vale? El filósofo moderno, definió los milagros de una manera, a mi juicio, un poco tendenciosa, diciendo que un milagro es una violación de la ley de la naturaleza, ¿vale? A mí me parece que eso es tendencioso, ¿vale? ¿Por qué? Por lo siguiente. Primero porque no es como la tradición cristiana ha definido eso, ¿no? Entonces, si uno quiere de alguna manera interactuar con lo que la tradición cristiana ha dicho sobre los milagros, lo mínimo es que partamos de la comprensión de los milagros que han planteado los filósofos cristianos, sensato, ¿no? y justo. Entonces, si tú ves, por ejemplo, San Agustín o Santo Tomás, etc., San Agustín, por ejemplo, lo que dice es un milagro no es una violación de la ley de la naturaleza porque al final, si Dios existe, pues también es una ley de la naturaleza que la naturaleza va a obedecer a su creador cuando quiera hacer algo distinto, ¿sabes? Entonces, San Agustín lo que lo planteaba de la siguiente manera. Un milagro es una violación del curso ordinario de la naturaleza, ¿vale? Es decir, está el curso ordinario de la naturaleza en la manera en la que Dios ha querido que la naturaleza ordinaria y regularmente se desarrolle, y luego están ciertos hechos puntuales o ciertos momentos puntuales en los que Dios quiere que suceda algo extraordinario, o sea, que se aleje de lo ordinario, con el objetivo de llamar la atención del ser humano, ¿vale? Entonces, ¿cómo entra eso dentro de la ciencia? Yo creo que la ciencia tiene primero lo siguiente. Claro, ¿cuál es la diferencia entre ver el milagro de esa manera y verlo como lo veía Hume? Yo creo que si lo ves como lo ve Hume, nuestra mente moderna dice eso es imposible a priori, ¿sabes? Es imposible a priori porque las leyes de la naturaleza no se pueden violar, ¿sí? Entonces yo creo que el problema que eso tiene es que ya uno parte de la negación a priori de la posibilidad del milagro, ¿vale? Pero ciertamente si Dios existe puede hacer un milagro, ¿vale? Entonces, si uno ya parte de la idea de que Dios existe o incluso de que puede existir, no sabe si existe o no, creo que lo mínimo es estar abierto a la posibilidad de que pueda suceder algo que se salga del curso ordinario de la naturaleza, ¿vale? Ahora, si eso sucede, yo creo que ahí, ya que tenemos la ciencia, es muy importante utilizarla para descartar explicaciones naturales, ¿sí? Porque lo que no puede ser es que suceda algo que parece que se salga del ordinario y uno salte directamente a la idea de que es algo milagroso. Eso no tiene sentido, ¿sí? Lo que tiene que hacerse es, tiene que estudiarse ese fenómeno y ver qué explicaciones naturales se le pueden dar, y solamente cuando, con nuestro mejor conocimiento científico actual, eres incapaz de explicar eso de manera puramente natural, solamente entonces creo que tiene sentido, ni que sea tentativamente decir, vale, pues a lo mejor sí que sucedió un milagro, ¿no? Hay milagros turbios, ¿eh? A ver, ¿tienes algo en la cabeza? La resurrección Es turbio. Lázaro, pobre. Claro. Claro, pero, por ejemplo, por la pregunta era el tema de la repetibilidad y tal, ¿no? O sea, yo no lo veo necesariamente un problema, porque en el momento en el que lo haces, o sea, en el momento que me estás hablando de algo que sea repetible,
y tal, pues entonces ya no estamos hablando de algo que se sale del curso ordinario de la naturaleza, sino que es algo que se puede inscribir en el curso ordinario de la naturaleza, ¿vale? Entonces ya no sería un milagro como lo entendía San Agustín. Pero es verdad que tienes esa limitación, que no es algo repetible y que por tanto no, a lo mejor no lo puedes estudiar tan a fondo como puedes estudiar las cosas repetibles, pero eso no significa que no puedas estudiarlo de ninguna manera y que no puedas llegar a decir nada, ¿no? En absoluto. O sea, si tú estudias científicamente, supongamos una curación, ¿sí? Yo qué sé, una persona... no sé, es que voy a poner pongo un ejemplo extremo, ¿vale? Claro. Una persona que le amputan una pierna, ¿sí? Y se pasa toda su vida con la pierna amputada y un día se despierta con la pierna otra vez que la vuelve a tener, ¿vale? Pues eso, pues si lo estudias científicamente y no tienes otra manera de explicarlo, pues a lo mejor... y el tío, pues yo qué sé, imagínate que justo la noche antes se pone a rezar, Dios, por favor, dame la pierna otra vez, que estoy muy cansado de ir con las muletas, ¿no? Pues si esa cosa inexplicable desde el punto de vista científico se está dando en un contexto religioso, pues a lo mejor sí que tentativamente tiene sentido pensar que es un milagro, ¿no? Pero bueno, no sé. O sea, para mí ese es el papel que la ciencia tiene que tener dentro del estudio de un supuesto milagro, ¿sí? O sea, tiene que ser un supuesto milagro hasta que se hayan descartado todas las explicaciones naturales, ¿no? Te quedaste con lo de la pierna y el brazo, ¿eh? Exacto. No había pensado, pero sí. Está ya... subconsciente. ¿Te toca? Me toca a mí, vale. Pues mira, otra pregunta que me han hecho mucho, que me parece interesante que la puedas responder, a ver si encuentro... Vale. Una era ¿por qué la ciencia no puede explicar el amor? Pero no te la... Pero tiene relación con eso. O sea, ¿qué límites crees tú que tiene la explicación científica de las cosas? Si es que tiene alguno. Es decir, ¿te parece que hay alguna pregunta en la que digas, mira, aquí la ciencia ya no puede entrar y necesitamos otro tipo de reflexión, la reflexión filosófica o cualquier otra cosa? ¿Crees que hay algo así o crees que todas las preguntas son susceptibles de un estudio científico por la ciencia? Qué interesante y qué difícil. Creo que en la actualidad hay muchas cuestiones que escapan de la ciencia y los límites de la ciencia realmente son... o sea, la ciencia tiene una capacidad muy, muy, muy limitada de entender la realidad. Y hay que ser sensatos y honestos con este hecho, que es capaz de representar una esfera de la realidad muy pequeña, muy limitada y bajo ciertas condiciones bastante restringidas. Lo hace muy bien y ese es el éxito de la ciencia. Pero es importante ser honestos y darnos cuenta de que la mayor parte de las cosas que ocurren, la ciencia no es capaz de explicarlas. En particular la subjetividad humana, lo que sentimos, como, pues, ¿qué es el amor? ¿No? Como se decía Carles. O sea, al final la ciencia no tiene respuesta sobre todo a la experiencia humana de la vida. Y luego hay otras más relativas a qué es el tiempo, las preguntas más básicas y el universo, digamos, el marco en el que se circunscribe nuestra existencia. Entonces, ahí están límites actuales de la ciencia. Vale. Que sean límites para siempre es algo que no sé. Vale. Pero bien podría ser que la ciencia algún día sea capaz de responder esas cosas y poco a poco vaya revelando capacidad de responder esos misterios. Es posible incluso que la ciencia poco a poco vaya modificando su método o que vaya incluyendo nuevas herramientas. Ojalá quizás poco a poco empiece a incluir otro tipo de fenómenos que den respuesta a la conciencia, a la espiritualidad. Si el método científico es capaz de encontrar nuevas ventanas a la realidad, es posible que empiece a ampliar su dominio, ¿no? Su espacio de aplicabilidad. Porque lo cierto es que ahora mismo, con toda la parte de experiencia subjetiva, la ciencia poco tiene que decir y las grandes preguntas respecto a la existencia se quedan fuera. Pero esto podría bien cambiar. Entonces, es muy limitada hoy, pero sí soy optimista con respecto a la capacidad de ir ampliando esferas de aplicación. Vale, me parece interesante lo que has dicho de que eso crees que tendría que pasar también por un cambio de método o una ampliación de método, ¿sabes? O sea, yo sí que creo que si nos quedamos solamente en el método matemático empírico que utiliza la física, por ejemplo, sí que creo que hay muchas preguntas que se quedan fuera de ese método, que no las puede abordar, ¿no? Cosas como la conciencia, el sentido de la vida, etcétera, ¿no?
claro, si dices, no, vale, vamos a considerar ciencia, ese método más la reflexión filosófica, por ejemplo, más cosas que vamos a tomar de la propia experiencia humana, más X, ¿sabes? Vale, pues entonces sí que lo veo, ¿no? Pero sí me ha parecido interesante eso que has dicho. Sí, al final la ciencia tiene que encontrar mecanismos para dar respuesta a las preguntas y bueno, pues el objetivo es ir poco a poco, ¿no? Ampliando ese dominio de... Bueno, Adri Caballos. Adri Cabello. ¿Cuáles son los argumentos más fuertes para el teísmo y para el cristianismo? Vale, ok. Vamos a ver. Vamos a hacer un episodio de argumentos a favor de la existencia de Dios. Yo te propongo que hagamos también uno de argumentos en contra, si quieres. Venga, ¿vale? claro. E incluso podemos hacer uno de argumentos de agnósticos, ¿vale? Venga. Yo puedo buscar cosas así de filosofía y tal y los comentamos. Yo creo que hay muchos, ¿vale? O sea, a mí me gusta mucho... hay un argumento muy típico que es el argumento Kalam, ¿vale? Que este parte de la idea de que el universo tiene un inicio temporal. Entonces, hay ahí varios argumentos. Estuvimos comentando la evidencia científica, dijimos que estaba un poco en el aire el tema, pero creo que hay algunos argumentos filosóficos interesantes que podemos comentar en otra ocasión, que yo no tengo, digamos, opinión súper formada sobre si funcionan o no, pero me parecen sugerentes, ¿vale? Entonces, ese creo que es uno interesante, porque si entonces el universo, entendido como todo lo físico, espacio-temporal y tal, tiene un inicio, pues necesita un origen, ¿no? O sea, necesita una causa, ¿no? Y esa causa está fuera de la materia, fuera del tiempo, fuera del espacio, etcétera. Empieza a parecerse muchísimo a lo que los teístas de siempre han llamado Dios, ¿no? Otro argumento que a mí me gusta muchísimo se conoce como el argumento de la contingencia, que tiene diferentes formas, pero básicamente aborda esa gran pregunta que tú decías que tanto te preocupaba de por qué existen las cosas, ¿no? O sea, ¿por qué hay algo en vez de nada? Y digamos que, por ejemplo, como lo plantea Santo Tomás, es razonado sobre lo siguiente. Todas las cosas que nos encontramos en la experiencia existen, tienen ser, sí, pero no son su propio ser, no son su propio existir, pues son contingentes, ¿no? O sea, tú no has existido siempre, en el Jurásico no existías, de aquí a 1000 años no vas a existir, yo tampoco, etcétera, ¿no? O sea, no nos identificamos ninguno de nosotros con nuestro propio ser, ¿vale? Pero eso quiere decir que el ser lo tenemos que tener recibido de alguna causa, de algún origen, ¿no? Ahora, en esta serie causal no te puedes ir al infinito, sino que necesitas una primera causa, ¿vale? Ahí podríamos hablar de todos los problemas que tienen las regresiones infinitas. Pero claro, si necesitas una primera causa, tiene que ser una primera causa que no necesite recibir el ser de ninguna parte, ¿sí? Sino que ya lo tenga por esencia. Y eso es el ser puro subsistente, ¿vale? Y eso es lo que Santo Tomás le llamaba a Dios. Y yo luego creo que cuando yo cuando miro el mundo, es que a mí me parece que vivimos en un mundo que yo no me esperaría para nada si el fundamento de la realidad fuera algo absolutamente impersonal, sin ningún tipo de intencionalidad, sin ningún tipo de preferencia hacia el valor, hacia las cosas buenas y tal, ¿no? Entonces yo veo un mundo bellísimo, que está finamente ajustado para la vida, ¿no? Podemos hablar de eso, en el que hay seres vivos, seres conscientes, seres libres, moralmente responsables y tal. Y digo, es que eso para mí, o sea, a mí me dicen, mira, vas a abrir los ojos y vas a despertar en una realidad que está producida por un fundamento completamente impersonal, inconsciente y que no tiene ningún interés en nada. Y yo no me esperaría para nada ver esto al abrir los ojos, ¿no? En cambio, si yo parto de la idea de que el fundamento de las cosas es un ser personal supremo que es bueno, que le interesa el valor, que le interesa crear cosas buenas, cosas valiosas y tal, sí que me espero eso, ¿vale? El problema que tiene eso es que entonces a lo mejor no me esperaría el mal, ¿vale? Pero creo que cuando uno compara, digamos, el mal como evidencia con toda esa otra evidencia, creo que la balanza se inclina hacia la hipótesis de que Dios existe, ¿no? A mí me parece que esos son los que a mí más me gustan. Luego está el argumento ontológico y tal, que me parece muy loco, que es intentar derivar la existencia de Dios solamente del concepto, ¿no? Me parece, o sea, yo creo que eso ya es como sacarse un poco... ¿sabes? Sí, pero en su momento sí, ¿no? todo el mundo creía... Bueno, no todo el mundo, ¿eh? O sea, ha sido siempre en toda la historia de la filosofía un argumento súper controvertido, pero lo curioso es que... se habla mucho de él. Se ha hablado siempre de él y lo curioso es que puedes encontrar siempre... o sea, en cada época en que mires vas a encontrar grandes mentes a favor del argumento ontológico y grandes mentes en contra. Entonces, es un argumento que me fascina muchísimo justamente por eso, por esa división absoluta entre los filósofos de si funciona o no funciona. Qué curioso. Sí. Bueno, haremos un vídeo de eso, así que Sí. lo dejamos para ahí para Perfecto. explicar este argumento. ¿Había algo más en la pregunta o No, era solo no. esto? Vale.
¿Qué te parece lo que he dicho? ¿Qué Muy bien, quieres la comentar? verdad que me gustó lo de la belleza del mundo y si yo tuviera que creer, iría por ahí, Por Mr. la Menos. belleza. Es que a mí la belleza me sorprende mucho, es que no es evidente que el universo sea tan bello. Y no solamente bello en la manera en la que nosotros lo podemos percibir, sino también bello en su propia estructura fundamental, en sus leyes, ¿no? Eso no es evidente, lo damos nosotros por supuesto, porque vivimos inmersos en él, pero no me parece automático. Lo que más increíble fue la muralla que pusieron en la Antártida. Entonces, Bellísima, con esas esculturas. Venga, vamos a tu ver. turno. ¿Podemos con la última pregunta cada uno? Venga. Yo tengo 400 preguntas, Ya, o yo sea, tengo podemos muchas estar más aquí también. días. Déjame pensar, ¿vale? Porque si es la última, quiero escoger. No quiero hacerte preguntas como. Yo tengo aquí una interesante. Vale. Claro, es que no te Que quiero me hacer dices. una que es ¿cómo haces para tener esa barba tan masculina? No, no quiero hacerte esa pregunta. Que mi última pregunta sea esa. No, por favor. A ver. Esa barba tan masculina. Mira, te puedo hacer dos. Va, Mira. venga, yo te hago dos a ti. Hay varias personas que me han preguntado por qué decidiste estudiar filosofía, ¿sí? Porque ahora estás Ajá. estudiando filosofía. O sea, a mí eso me sorprende y me admira, ¿sabes? O sea, una persona que tiene ya una carrera consolidada dentro de las ciencias y tal, que de pronto vea la necesidad de estudiar humanidades, filosofía y tal. O sea, ¿por qué? ¿Qué te llevó a dar ese paso? Y si ya tienes algún filósofo favorito. Vamos con todo. Bueno, ¿por qué estudio humanidades? La respuesta, primero que soy una persona curiosa y me apetece estudiar todo y sería muy feliz estudiando cualquier cosa. Bueno. O sea, de repente me dicen, me hago experto en pesca. Pues, o sea, podría perfectamente ser y pasarlo muy bien pescando. O sea, realmente me gusta aprender cosas. Y las humanidades, para mí fue muy importante porque la ciencia me ha abierto un camino para intentar entender una gran parte de la realidad humana. Pero las humanidades siempre ha sido como mi asignatura pendiente y me he notado muy carente. Cuando he ido a generar pensamientos un poquito más finos, me he topado con limitaciones de mi formación. Sí. Entonces, cuando he empezado a leer filosofía, he dicho, wow, o sea, aquí hay muchas herramientas que yo no tengo actualmente para entender la realidad a otro nivel, para comparar, para generar vínculos entre ideas. O sea, lo que me está abriendo la mente en cuanto a tener nuevas perspectivas de las mismas preguntas. Decía mi profesor de historia que al final las diferentes ramas del conocimiento no son sino diferentes maneras de aproximarnos a la misma pregunta. Que al final todo intenta responder la existencia. ¿Qué es ser humano? O cuáles son las facetas del ser humano? Y la ciencia da una visión muy bonita y muy profunda, pero es coja con respecto a otras formas de entender la realidad. Y yo me sentía con esa carencia y dije, Qué bueno. Y mi filósofo favorito, el filósofo es siempre favorito, bueno, ¿te puedes imaginar? No. Ninguna intuición. No. Muy fan, pero muy fan de Rousseau. Vale. Pero Mira, muy pues no lo fan. había dicho nunca. ¿Por qué? Me he leído mira, El contrato social. Tiene un tratado sobre las artes muy interesante. Se presentó un concurso para que tenían que presentar un ensayo sobre por qué las artes son importantes y presentó un ensayo diciendo que las artes son una mierda. Porque muy ruso esto. Sí. Y decía muy interesantemente, decía que elevan el amor propio de la persona y generan esa necesidad de comparación y, bueno, un discurso muy rusoniano. Me encantó el Emilio, ahora te explico un poquito mi historia con el Emilio. Flipé con las confesiones y las cartas de Abelardo y Eloísa. Qué bueno. Bueno, se llama la nueva Eloísa, Julia, no sé si conoces ahora. No. Son unas cartas de amor que se llama la nueva Eloísa por Eloísa y Abelardo. Entonces él moderniza esa relación de amor entre un profesor y un maestro como Abelardo y Eloísa, y lo hace a través de unas cartas que se envían Julia y su maestro, y mete toda su filosofía en esas cartas. Qué bueno. Respondiéndose a una historia de amor muy bien novelada, fina, o sea, realmente impresionante. Las Confesiones es una autobiografía que escribió, que también es espectacular, y es un personaje que me resulta fascinante. Yo lo conocí porque vivía en Ginebra, y él nació en Ginebra. Un día me metí en su casa sin darme cuenta, y lo primero que me encuentro es en Emilio. Y en esa época a mí me fascinaba, todavía me fascina la educación, es un manual de educación. Y me dio por comprármelo y me quedé fascinado, o sea, pero me resonó.
Y lo que más me gusta de él es que, a pesar de ser filósofo, tiene una mente muy científica. O me pareció a mí que razonaba siguiendo criterios muy científicos a la hora de hacer síntesis de ideas. O sea, conectaba con las ideas de una forma con las que yo conecto por la forma en que yo tengo de generar pensamientos. Y eso me sorprendió muchísimo. Y luego su historia de vida, que él vivió en Ginebra, le echaron de la ciudad y cómo sobrevivió por ahí como pudo. Pues, su historia es fascinante, la verdad que enamora de Rousseau. Ese era mi filósofo de siempre favorito, pero ahora San Agustín, San Agustín está ganándome el corazón. Qué bueno. ¿Te has leído las confesiones y tal? Me lo he comprado, Vale. lo he ojeado, he empezado a leerlo. Lo podemos comentar si quieres. Venga, pues más un capítulo Vale. sobre alguna hora. De hecho, Sí. puede ser interesante pillar una hora y Sí. comentarla. Vale. Y las confesiones podría ser... Es un poco tostón, ¿no? Yo recuerdo pasármelo muy bien cuando las leí, porque es una de las primeras autobiografías, o la primera. Es la primera autobiografía primera. de la historia. Entonces es como súper moderno Ah. y es muy curioso. Y yo recuerdo pasármelo bien cuando la leí. La voy a retomar, porque ahora sí. Tengo un veranito, Guay. así la voy a retomar. Oye, pues déjame decir, porque es que me encanta que, digamos, en un contexto en el que tantas veces escuchamos divulgadores, sobre todo anglosajones y tal, despreciando las humanidades, despreciando la filosofía y tal, Neil deGrasse Tyson y tal, pues me encanta que una persona como tú pues, se haya interesado por las humanidades y la filosofía, y creo que además es una actitud muy de los grandes científicos del siglo pasado. Sí, o sea, Tú lees a una persona como Pauli, por ejemplo, ¿sí? O sea, eran gente muy consciente de que ellos tenían su trabajo científico ahí duro y tal, pero que también necesitaban la profundidad de parte ideas. humanista y tal. Sí, Einstein leía Kant a los 8 años, Claro. Heisenberg tenía un nivel de filosofía excelente, aparte de ser pianista a nivel concertista, o sea, son gente cultivada y creo que se ha perdido eso. O sea, mira los grandes científicos actuales y muchos son monotemáticos, férreos en lo suyo y sin esa variedad de miras que yo creo que es fundamental para generar nuevas ideas, que yo creo que incluso es necesario para generar creatividad, para abordar las cosas con otra perspectiva. Y luego pasa que te encuentras gente como Neil deGrasse, o que tampoco me gusta mucho criticar estas cosas, pero sí es verdad que sueltan a la ligera comentarios muy atrevidos cuando no tienen la formación suficiente para... O sea, me parece que puedes criticar la filosofía, pero primero tienes que ser un experto en filosofía. Claro. No, porque luego caen en argumentos muy banales, muy vacíos, muy infantiles. Sí. Supongo que cuando comentaste la obra de Dawkins, sí, te darás cuenta de que son muy limitaditos a nivel, ¿no? Sí, o sea, claro, Dawkins se mete a intentar analizar argumentos de Santo Tomás y tal, sin citar en ningún momento a ningún medievalista o a ningún tomista contemporáneo que los haya estudiado y explicado un poco más, y claro, comete unos errores que dices, vamos a ver, si tú te metes un poco en la literatura, esto está tratadísimo. Pero claro, es como que no hay ese interés realmente por ir un poco a lo profundo, ¿no? Y voy a hacer una crítica también muy dura, ¿vale? Que me van a cancelar seguro, pero ya está, ya está. He observado cierta prepotencia en el mundo científico en cuanto a... es verdad que la ciencia es muy complicada y para ser físico requiere muchos años de estudios, y que alguien de fuera de la ciencia hable de la ciencia lo ven muy atrevido porque consideran que la ciencia es muy difícil. Pero no lo ven al revés, claro. Y a veces hay cierto rasgo de arrogancia y prepotencia, como que yo también puedo hablar de esto, claro, sin formación, porque esto, un filósofo es alguien que piensa, yo pienso, claro, pues ya puedo hablar de filosofía, o puedo hablar de mil cosas que requieren su formación y que son ámbitos de pensamiento y conocimiento que son profundos, son difíciles, pero desde una posición de arrogancia. Al final es el mismo sesgo de los terraplanistas, el efecto Dunning-Kruger, que piensas que sabes más de lo que sabes simplemente porque no has profundizado. Entonces claro, te vuelves muy atrevido desde la ignorancia, porque de alguna forma sobredimensionas la capacidad que te da tu propia área, y eso viene muchas veces de la soberbia científica. Claro. Sí, déjame que añadir... no ocurre siempre, ¿eh? O sea, son algunos científicos que lo hacen desde esa perspectiva de superioridad intelectual. Sí, no, y lo mismo sucede en la filosofía también, al revés, a la inversa, ¿no? Y siempre me ha parecido una pena, por ejemplo, que en la carrera de filosofía no se estudie nada de ciencia contemporánea. Me parece que eso es una pérdida también, ¿no? Así que nada, aquí estamos para unir esos dos mundos otra vez. Pero bueno, dos preguntas. Venga, dale. La primera. ¿Qué selección ganó el Mundial? Vale, ok.
Bueno, si quieres comentar esto... No sé si lo puedo comentar todavía, ¿No? me parece que no. Vale. Ya lo entenderá la gente cuando sea el momento de entenderlo. Venga. ¿Cómo concibes la relación entre Dios y el diablo? Vale. ¿Es una relación de odio? De odio. ¿Juntos buscan un equilibrio? Es un equipo, ¿no? O sea, para el cristiano, Dios es la fuente última de todas las cosas, ¿vale? Incluso del demonio, ¿no? Entonces, Dios no crea al demonio siendo un demonio, digamos. La tradición cristiana lo que dice es, Dios crea las cosas y entre las cosas crea un reino angélico, que es de espíritus separados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Inteligencias puras y tal. Y también a ellos les da la opción de la libertad, de decidir si quieren, de alguna manera, estar con él o quieren ir por su bola, ¿no? Y el diablo es, de alguna manera, un ángel que se corrompe, ¿no? La relación es que el diablo odia a Dios con todo su ser, ¿sí? Y Dios ama al diablo con todo su ser, porque Dios no puede no amarlo, ¿sabes? Porque es su propia criatura, es como es un hijo de rebelde, un rebelde para siempre, pero sigue siendo como su hijo de alguna manera, ¿no? Entonces, pero me parece que a veces quizás se piensa que es como dos seres que están al mismo nivel, ¿no? Como el maniqueísmo que había sostenido San Agustín antes de convertirse, pero para el cristiano no es para nada así. O sea, Dios es el único fundamento absoluto de todas las cosas y es la única fuente de la existencia de todo lo demás, incluyendo también al demonio, ¿no? Muy bien, Enric, ¿cómo Muy bien. lo has pasado? Yo bien, yo me he sentido interesante, bien. ¿verdad? Así que, sí, no ha habido preguntas de fútbol, así que eso, entonces no pasa nada, lo domino. Bueno, espero que les haya gustado esta sesión de preguntas. Haremos más, si vemos que Claro, hagan más. les ha resultado interesante, haremos otra sesión de este estilo. Así que bueno, estén atentos a las redes sociales de Enric, Adictos a la Filosofía y mías, porque pondremos esta cajita de preguntas para que luego las traigamos aquí y las debatamos. Pues nada, espero que lo hayan disfrutado mucho y nos vemos en el siguiente capítulo de Por el amor de Higgs. Y que Higgs los bendiga a todos. Hasta pronto.